La viruela del mono, la emergencia sanitaria internacional seguiría avanzando a través del mundo y una reciente investigación de este 13 de agosto de 2022 indicaría que animales pueden contagiar el virus de la viruela del mono, importante a tomar en cuenta dado que el avance de los casos debe hacer pensar cuáles son las principales vías de transmisión de este virus. Recordemos que el virus de la viruela del mono inicia como una zoonosis y es muy importante conocer qué animales pueden contagiar viruela del mono. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y lo más importante, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pagora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 13 de agosto de 2022 en donde un grupo de científicos dan una lista de animales que pueden enfermarse y sobre todo que pueden transmitir el virus de la viruela del mono, tomando en cuenta que el origen de esta enfermedad es una zoonosis y es muy importante conocer cuáles serían los principales animales que pueden ser portadores y lo más importante, que pueden transmitir el virus a los seres humanos. Daremos recomendaciones a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que el mundo enfrenta una emergencia sanitaria internacional conocida como viruela del mono asociada a la enfermedad que es una pandemia como COVID-19. Una situación preocupante dado que el avance de esta enfermedad conocida como viruela del mono seguiría llegando a tener más número de casos, registrándose casi 36.000 casos para este 14 de agosto de 2022. Sin embargo, el origen de la viruela del mono es un origen zoonótico, es decir, una enfermedad que inició de una transmisión de animales al ser humano. Ante ello, en una reciente publicación se mencionarían cuáles serían los principales animales portadores y lo más importante, que pueden contagiar la enfermedad a los seres humanos. La viruela del mono es una enfermedad endémica de África, territorio donde la dinámica de contagio es muy distinta al del resto del mundo, tomando en cuenta que el brote actual ya habría llegado a más de 90 países. Es muy importante mencionar que, aunque ahora el contagio es de persona a persona, en África se ha reportado que los contagios de la viruela del mono se atribuyen al contacto de animales portadores del virus con seres humanos. Y esto es un punto importante a tomar en cuenta. La enfermedad es causada por un virus perteneciente a la familia de los ortopoxvirus, al cual se le llama viruela del mono, dado que fue hallado en 1958 en animales en un zoológico en Dinamarca. Los animales que pueden transmitir el virus de la viruela del mono serían, en primer lugar, las ratas gigantes de Gambia. Estas se vuelven portadoras y contagiosas para seres humanos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, los perritos de la pradera, un animal que habita en América del Norte y viven bajo temperaturas extremas de calor o frío. En tercer lugar, los lirones, pequeños roedores que miden entre 18 y 26 centímetros y que se pueden encontrar en Euroasia y África. Su pelaje suele ser gris oscuro en la parte del lomo y blanco en el pecho. Las ardillas listadas. El roedor se caracteriza por tener una franja de pelaje de color negro y blanco en el lomo. Vive en los bosques de América del Norte y en el norte de Asia. De acuerdo con National Geographic, son los miembros más pequeños de la familia de las ardillas. Las ardillas arborícolas son parientes muy cercanas de las ardillas voladoras. Tienen la cola tupida de pelaje, habitan principalmente en Europa, en zonas templadas de Asia, en el sur de América, en Norteamérica y viven en las copas de los árboles. Datos importantes a tomar en cuenta. Una lista de animales salvajes que pueden ser portadores y lo más importante, que pueden transmitir
el virus de la viruela del mono. Es muy importante que conforme va avanzando la enfermedad se va detectando sobre todo animales que pueden salir infectados, como los animales domésticos. Recientemente se habría confirmado que los perros pueden adquirir el virus de la viruela del mono. Todavía se está analizando si los perros pueden retransmitir el virus, lo que se conocería como una infección secundaria, dato que todavía está en estudio. Otro punto muy importante que había tomado en cuenta la publicación: ¿cómo puede contagiar un animal a una persona con viruela del mono? La Organización Mundial de la Salud detalla que la viruela del mono se contagia cuando las personas entran en contacto físico con un animal que ya porta el virus de la viruela del mono. La Organización Mundial de Salud recomienda no interactuar con animales salvajes, tales como entrar en contacto con su carne o con su sangre. Es crucial recalcar que cualquier alimento que contenga carne o parte de animales debe cocerse, especialmente en los países donde la viruela del mono es endémica. Se señala también que el contagio surge cuando se tiene contacto directo con los líquidos corporales, con las lesiones en la piel o con las mucosas de los animales afectados. Comer carne y otros productos animales poco cocinados de fauna infectada es un posible factor de riesgo. Las personas que viven en zonas boscosas o cerca de ellas posiblemente experimenten una exposición indirecta o de bajo nivel a especies contagiadas. Dato importante que nosotros debemos considerar. Los casos de la viruela del mono siguen avanzando en el mundo y es muy importante que ya se registran más de 90 países que tienen la presencia de esta enfermedad. Conocer los animales que en vía salvaje, en vía silvestre, pueden contraer la viruela y, lo más importante, pueden transmitirla, es importante a tomar en cuenta. La Organización Mundial de la Salud indicaría cuáles son los principales animales que pueden contagiarse y, lo más importante, que pueden transmitir el virus de la viruela del mono, una situación que podría conllevar a que la enfermedad no pueda controlarse, dado que ya se estaría reportando el salto de la zoonosis inversa, en donde los humanos están contagiando a los animales, principalmente en este momento a los animales domésticos, lo que va a conllevar a que ellos funcionen como reservorios del virus y podrían originar nuevas infecciones, las que se conocen como infecciones secundarias. No bajemos la guardia, la viruela del mono seguiría avanzando y los expertos no descartan que se convierta en una pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante. En una reciente publicación este 13 de agosto de 2022, un grupo de científicos daría una lista de los principales animales que pueden contraer y, lo más importante, que pueden propagar el virus de la viruela del mono. Según una lista dada por la OMS, los principales animales que pueden infectar al ser humano de viruela del mono serían, en primer lugar, las ratas gigantes de Gambia, los perros de la pradera, los lirones, las ardillas listadas, las ardillas arborícolas, que serían los principales animales de vida silvestre que se han confirmado que pueden transmitir el virus de la viruela del mono. Es muy importante que las recientes investigaciones habrían demostrado que el virus puede pasar del ser humano a los perros domésticos y no se descarta que ellos puedan funcionar como reservorios y causar infecciones secundarias. La viruela sigue avanzando, es una emergencia sanitaria internacional y no se descarta que pueda convertirse en una pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y, lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica
y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.